Que ya le damos la bienvenida en BTV Noticias a Federico Comesaña, el columnista especializado en economía. Bienvenido, Fede, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo pasamos en limpio este acuerdo que se alcanzó entre el Ministerio de Trabajo, PIT-CNT y empresarios? Bueno, es un acuerdo muy pragmático y que muestra además que los distintos actores están alineados en pos de la recuperación del empleo. El movimiento sindical podría haber tenido una actitud mucho más combativa, obligando de alguna manera a un sostén del salario real mucho mayor del que se alcanzó con esto. Esto muestra de alguna manera madurez en ese sentido y sobre todo un compromiso con el empleo que más allá de lo que todos los actores manifiestan, es cierto que quizás ahí el que queda peor parado para la interna puede ser el movimiento sindical. Sin embargo, este acuerdo de alguna manera permite que los costos salariales no se conviertan en un obstáculo para el crecimiento. Eso es fundamental pensando en el próximo periodo. Acá hay un cambio muy grande en cuanto a las pautas, que es que antes corríamos, digamos, adelantándonos a la inflación, entonces los aumentos salariales se daban de alguna manera adelantándose a lo que iba a pasar con los precios. Ahora ya no, ahora empezamos a correr de atrás a los precios con los salarios, con algunos paliativos, como es este aumento de 3-4% a mitad del periodo, con un aumento además de retroactividad, aunque restándole los puntos de crecimiento al final del año que se plantea, con un compromiso del gobierno de fomentar un aumento del salario real a partir del año 2022 y sobre todo con políticas pensadas para, de alguna manera, acelerar el crecimiento del empleo, que eso formó parte del acuerdo. Estamos hablando de partidas por reincorporación de trabajadores al seguro de paro y una medida que se espera que el gobierno anuncie también es subsidios a los aumentos de plantilla que realicen las empresas respecto a las plantillas actuales, con lo cual por ahí puede haber alguna alternativa o alguna medida paliativa, pero todo siempre condicionado a la evolución del déficit fiscal, que es el gran elemento que de alguna manera limita la capacidad del Estado para generar políticas proactivas en esta fase contractiva del ciclo económico. Me quedo con lo primero que dijiste pragmatismo y madurez. Casi como que maduramente no quedaba mucho margen. Sí, también es verdad en este caso desde el lado de los trabajadores, incluso creo que el sector empresarial, y corregime, cuando dice que había una mala interpretación, hubo un error, es como que la semana pasada pegaron un empujón y después como que retrocedieron. No lo podré demostrar, pero me pareció que... Sí, a ver, todos los actores tenían incentivos, digamos, para tirar para su propio lado y de alguna manera buscar lo mejor para quienes representan el sector. No olvidemos que el movimiento sindical, más allá de las convicciones que tenga a nivel social, representa a sus afiliados, representa a los trabajadores activos, y las autoridades del movimiento sindical van a ser evaluadas por los trabajadores en función de cómo protejan sus propios intereses. Entonces, en ese sentido, el mayor incentivo era a convalidar el mantenimiento del salario real, pero es claro que en estas circunstancias es muy difícil pensar en eso. Ya hay una caída de 3% del salario real respecto a mayo del año pasado. Esta caída, de todas maneras, si lo vemos en retrospectiva con lo que fue la crisis de 2002, solo en 2003 hubo una caída de 16% del salario real, un año seguido a una caída de alrededor de un 6%, todo datos cerrados a mayo de cada año, con lo cual estamos frente a una caída relativamente acotada del salario real. Esperemos que se puedan cumplir las expectativas de los analistas privados, que es una recuperación de la economía el año que viene, y si es así, el gobierno ya prometió que la recuperación del salario real comienza en el año 2022.
habría que ver y quizás ahí en la próxima ronda de consejos de salario, más en un esquema quizás más tradicional de ronda de consejos de salario, ahí se pueda diferenciar bien entre los distintos sectores, aquellos que se encuentran en mayores problemas con los que no. En este caso no quedó muy diferenciado, de hecho la única diferencia está en que a partir del 1 de enero ese 3% que se habla de aumento del salario para los trabajadores en general, en el caso de sectores que pierden más de 10% de empleo, pasaría a estar el 1 de mayo de 2021. Pero aún así no quedan muy diferenciados los sectores cuando hay diferencias así muy grandes en cuanto al impacto que genera la crisis económica en los distintos sectores de actividad. ¿El correctivo por inflación pasa para junio de 2021? No, el correctivo se da siempre al final del periodo de estos 12 meses, o sea, en julio, el 1 de julio del año que viene. Esto es inflación del último año menos la caída del PBI durante el año 2020. Perfecto. Bueno, Fede, te agradecemos mucho este análisis y gracias por traer a tierra todos estos números que han brindado las autoridades en el día de hoy. Por favor, hasta luego.